Muchas gracias. Pues seguimos con Lourdes. Lourdes Muñoz Santamaría. Ella es fundadora de la iniciativa... me he quedado con el micrófono en vez de dártelo a ti. Toma. Si quieres, que esto está encendido. Genial. Ella es fundadora de la iniciativa Barcelona Open Data y presidenta de Dones en Xarxa. Coordina varios proyectos para aplicar la tecnología data al ámbito público y social, procesos de innovación social, con el uso de datos abiertos, y ha creado y participado en varias redes de mujeres y proyectos sobre el uso de las tecnologías que contribuyen a avanzar en igualdad a las mujeres. Lourdes ha escrito un artículo sobre inteligencia artificial, se titula Inteligencia artificial y sesgos de géneros, análisis feminista de su construcción y uso. Y bueno, pues yo te lanzo la pregunta: ¿de qué manera un análisis feminista de la construcción y el uso de la inteligencia artificial puede contribuir a una mayor equidad de género en el desarrollo tecnológico y a la toma de decisiones que están automatizadas, ¿no? Bueno, dijéramos que no solo hemos de contribuir, que si no hacemos un análisis feminista de las tecnologías de datos, estamos perdidas. Porque sin igualdad en los datos no va a poder haber igualdad de género. Esto no me lo he inventado yo y me gusta reconocer a las mujeres de las que aprendo. Espera el nombre, que no lo quiero decir mal. Ya lo dijo Emily Corney, que es la exdirectora de una iniciativa que se llama Data 2X, que es un grupo de la ONU dedicado a los datos hace 10 años y de la cual he aprendido. Porque todas las tecnologías que estáis viendo que se están construyendo, la inteligencia artificial, pero no solo la inteligencia artificial, Internet de las cosas, los aparatejos que tenemos en casa, traducido, el blockchain, que va a dominar las finanzas, la seguridad. Debajo de todas esas tecnologías hay data. Hay data, no hay datos, hay grandes bases de datos. Y en los datos no hay perspectiva de género, no digo feminista, de igualdad y de justicia mínima, y tenemos que trabajar en ese aspecto, y por eso algunas de nosotras desde la construcción de tecnología estamos construyendo el feminismo de datos, que es cómo evitar cuestiones como los sesgos. Los sesgos suceden, y os voy a poner, por ejemplo, 3 ejemplos. Hay muchísimos más, ¿no? Amazon lanzó en un momento determinado un algoritmo de inteligencia artificial para ayudar a hacer la selección de personal. Y para los puestos directivos solo eligió hombres, porque como solo había habido hombres y nadie corrigió el algoritmo, solo seleccionaba hombres. O algunos aplicativos de reconocimiento facial no reconoce a las mujeres porque solo se han entrenado con hombres, o algunas apps de salud, como solo se entrenan para los datos de los hombres, como además ha pasado y nos explica Carvajal siempre en la salud, pues no detecta las enfermedades cardíacas de los hombres. ¿Esto se puede cambiar? Sí, rotundamente sí. Que no nos engañen, los algoritmos se entrenan con datos y se programan. Y yo siempre pongo el ejemplo, que es muy gráfico. ¿Verdad que el coche autónomo tiene menos accidentes que el humano? Y lo corrigen, no repiten. Pues no corrigen las discriminaciones porque nosotras y la mitad de la población no está en la agenda de cómo tiene que incorporarse a la programación y a los datos el no discriminar más a las mujeres, no porque no se pueda hacer, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente sé que lo compartís, pero incluso hay discriminación en los bancos de datos. La discriminación en la inteligencia artificial puede venir de 2 maneras. La inteligencia artificial, perdonad que haga este paréntesis para que todo el mundo me siga, no es como antes que ponías en un programa 2 más 3 y da 5, sino son predicciones que se entrenan con datos y tú vas mejorando el algoritmo poniéndole unos datos u otros y mejorando el algoritmo a ver si funciona bien, ¿de acuerdo? Entonces, hay bancos de datos. En una datatón que hicimos el año pasado, por ejemplo, para que tengáis un ejemplo práctico, porque es brutal el nombre y os lo quiero leer, hicimos una datatón con la nueva normativa europea que incluye la discriminación por sexo en los datos como uno de los temas a proteger, y por tanto ahí sí que tenemos una legislación que nos protege a las mujeres, pero hemos de hacer que se aplique, y buscábamos bancos de datos abiertos que hay para entrenar que faltaran algunos de la ética. Y encontramos un banco de datos que se llamaba, escuchar bien, eran mujeres enfadadas.
¿vale? Pero no lo titulaba así. Está en inglés, yo os traduzco tal cual, y lo digo en castellano. Toca pelotas, persona impertinente, fastidiada, que inoportuna a los hombres. Ese es el título de este banco de datos. Seguramente soy yo cuando me enfado como feminista y no dejo que los hombres hagan lo que ellos quieran en un ámbito. No es lo que algunas de los que pensamos aquí de manera no sexista pensaríamos de una mujer enfadada, ¿de acuerdo? Y por tanto, esos bancos, alguien con un pensamiento machista los crea, no los crea de una manera neutra como las que estáis aquí sabéis en todos los momentos de la historia, de la construcción, de la cultura, de la construcción de las herramientas. El problema es que estas herramientas están influyendo en la vida, en los recursos de todas las personas y por tanto puede incrementar las discriminaciones. No solo puede no ayudarnos, sino incrementar las discriminaciones y esto se puede, por supuesto, cambiar. Se tiene que cambiar en los dos aspectos que os he intentado nombrar, en la revisión de los bancos de datos que se crean y en la programación de los algoritmos. Se debe y se puede. Entonces, por eso es muy importante actuar y tener pautas que los equipos de desarrollo, estemos mujeres, se pongan los equipos éticos que se están organizando a niveles de estados. Ahora acaba de la sede de la inteligencia artificial del gobierno español, que ahora no me acuerdo dónde está, pues que también incorporamos en la parte de ética personas expertas en tema de perspectiva de derechos de las mujeres, porque es uno de los aspectos claves. Y la otra parte es cómo contribuimos, ¿no? Cómo ayudamos desde los datos. Yo soy y sigo siendo una fan de la tecnología, he construido tecnología y estoy haciendo proyectos con datos para ayudar a los derechos de las mujeres. Y por tanto, al revés, la tecnología hemos de trabajar no solo para proteger nuestra discriminación, sino para exigir que se desarrollen herramientas que ayuden a los derechos de las mujeres. El otro día hacía yo una reflexión en cómo puede ser. Y yo trabajo, por ejemplo, con datos abiertos, que es uno de los temas claves. En los datos abiertos, vamos a los datos abiertos, y es otro tema nuestro de agenda, nuestro de las feministas, de los derechos de las mujeres. Vas a buscar al gobierno de Cataluña, de España, buscas cualquier cosa. Lo miden, y digo Barcelona por decir un ejemplo. Todo, y me parece bien, pero bueno, hay 100 semáforos en Barcelona que han costado 300.000 euros para poder medir los coches que pasan, para poder medir que no haya tanta contaminación y mover el tráfico. Yo estoy absolutamente de acuerdo, pero no se pueden medir las asistencias de las mujeres de violencia y la prevención de ellas, porque cuando buscas solo se miden las cosas de la piedra, vamos a entendernos, y no las cosas de los derechos y de lo social, donde estamos más afectadas las mujeres. Y por tanto es una cuestión de que cuando se desarrollan Smart City, cuando se desarrollan tecnologías, en la agenda estén desarrollarlas para los derechos de las mujeres, no solo para otras cuestiones. Y por tanto que se use la tecnología pues, para visualizar datos y para generar herramientas. Entonces la segunda cuestión importantísima es los datos abiertos de las administraciones públicas, porque las administraciones públicas ahora tienen, la agenda europea lo está promocionando más aún, la publicación de datos abiertos, que es en lo que yo trabajo habitualmente. El 90% de los datasets no están desagregados por sexo y por tanto vamos a repetir, y con esos datasets que publica la administración son los que se entrenan los algoritmos que la administración va a generar recursos o los algoritmos, y por tanto incorporar la perspectiva de género en la publicación de datos de la administración, tanto por la desagregación de sexo como por la otra parte. Igual que hacemos sensores, circulación de los asuntos, en teoría, de los derechos de las mujeres, no hay datos, no hay tantos datasets de la discriminación, del reparto de tareas, de la discriminación laboral, de la cuestión de la salud de las mujeres, de las cuestiones específicas de nuestra discriminación. Y somos, repito, el 52%, no hay tantos datasets y por tanto luego no se pueden generar las herramientas porque no hay los datos de base. Y por tanto incluir en la agenda pública de publicación de datos la perspectiva de los derechos de las mujeres es fundamental, porque además, dejarnos decir una cuestión que no es solo feminista, pero es clave. Si yo hace 7 años o 8, cuando fundé Iniciativa Barcelona Open Data,
defendía la publicación de datos abiertos como un derecho de transparencia y de acceso a la información de una manera equitativa de las personas. Los datos públicos son de todo el mundo, yo tengo derecho a acceder. Ahora, hoy, con el mundo que hay, lo defiendo ya desde otra perspectiva. En el mundo están mandados los datos y si los gobiernos no publican datos, solo las empresas grandes van a mostrar los datos que van a marcar la agenda pública. Entonces, tener datos publicados por los gobiernos es fundamental porque es la única garantía de equidad o de equitativa que tenemos la ciudadanía, y que estos datos se publiquen desde la administración pública para garantizar que son veraces y que se pueden estudiar en cualquier discurso público. Y por tanto, en este lado sí que creo que la intersección entre datos abiertos y derechos de las mujeres es una cuestión básica para garantizar nuestros derechos en muchos ámbitos en los próximos años. Gracias. Muy bien, gracias, Lourdes.